9, Bio Bio Televisión, presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles en este espacio, Frente Regional, aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión, después de estas 4 semanas donde estuvimos junto a Priscila Muñoz en Memorias, 50 años del golpe de Estado, un programa que quisimos hacer, por supuesto, a 50 años del golpe de Estado en nuestro país, pero ya retomando, por supuesto, los temas a nivel local. Y hay varios con los cuales queremos conversar con Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá en Frente Regional. Muchas gracias por la invitación, Hans. Es un honor estar acá. A ver, Monseñor, homilía del día lunes, el Te Deum, 18 de septiembre, hace ya una semana, directa, frontal, podríamos decir. Me tocó leerla ese mismo día, hablando, por ejemplo, de precariedad laboral, textual. Duele el alma cómo se cierran las empresas. Y hay un ejemplo claro acá. Huachipato, una empresa histórica en la ciudad de Talcahuano, en la región del Biobío, que podríamos decir que también es importante para el país, no solamente para la región del Biobío. ¿Por qué estamos, cree usted, en este punto? ¿Por qué la región del Biobío está así como está con este peligro del cierre de empresas y otras que también han cerrado? El caso, por ejemplo, de los Apenco. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que es homilía de 7 páginas, 5 son agradecimiento, porque tenemos muchas razones para dar gracias por tantas personas maravillosas que levantan el país, la región día a día, y evidentemente en el ámbito laboral hay problemas. Yo llevo en Concepción 12 años y he visto caer la industria una por una, he sido testigo de eso. He visto caer la industria de los zapatos, he visto caer la industria de los Apenco, he visto los grandes problemas que ha tenido la industria de todo tipo. Sí. Y evidentemente que Huachipato es una situación muy compleja. Yo estoy cerca del sindicato hace mucho tiempo y la verdad que en un país que funciona en torno a la oferta y la demanda, llega un acero más barato y las personas compran ese acero más barato y quienes realizan el trabajo con buenos salarios, con imposiciones, con leyes laborales, etcétera, van quedando a la deriva y es grave por 2 razones. Uno, porque el trabajo es la cuestión social, o sea, 1.800 personas sin trabajo es un drama muy serio para ellos, para la familia, y también todo el trabajo anexo, que tengo entendido que son 22.000 personas. Entonces, la única manera es, como dice la encíclica Laborem Exercens, de mirar al Estado como un empresario indirecto. Es decir, tiene que generar políticas públicas de tal manera que la industria continúe su camino, y eso tiene muchas aristas que, como dijo el ministro de Economía, la están viendo y la están analizando. Así que ahí hay un tema muy, muy complejo. Pero también en el ámbito del trabajo hay otros temas. Por ejemplo, muchos migrantes que no tienen sus papeles al día, que están subcontratados, trabajando en condiciones muy miserables, y también donde respecto de ellos se producen grandes abusos. Y voy a decir algo que tal vez no caiga bien, pero apoyándome en lo que dijo Giorgio Amato, el primer ministro italiano, hace ya 25 años atrás, a la Cámara de Representantes en Roma. Dijo, la verdad que nosotros somos hipócritas porque tenemos las llaves cerradas para darles papeles a los migrantes, y yo desafío a que aquí haya alguno que no tenga un migrante trabajando en su casa con los ancianos, cuidando las casas, en los campos, etc. Y yo creo que en Chile está pasando algo similar. Le está costando mucho a los migrantes lograr tener sus papeles y sin embargo están totalmente insertos en el mundo laboral en condiciones precarias, y además tienen a sus hijos
en los colegios y no tienen ninguna posibilidad de volver a su país. Y estas cosas hay que sincerarlas, porque tenemos que reconocer que si el día de mañana la gran cantidad de migrantes honestos, trabajadores, etcétera, se van, también se produciría un descalabro. Monseñor, ¿de qué no hemos sido capaces como región para llegar a este punto? Con pocos proyectos a futuros, una situación incierta en lo económico, en lo laboral, autoridades que no son capaces de ponerse de acuerdo, y digo en todo ámbito, o sea, para una nueva carta fundamental, para llegar a acuerdos en materias diferentes. ¿De qué no hemos sido capaces? Mira, hay un libro que es muy interesante en estas materias, de las cuales yo no soy experto. Yo hablo como teólogo y como arzobispo tengo vínculos con muchas personas, estoy atento a todo lo que pasa. Este libro se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y también se puede usar para nuestro país y la región. Entonces, estos autores decían que se requieren tres condiciones básicas. En primer lugar, un proyecto común. Y aquí no hay un proyecto común. Cada uno trata de salvar su propia vida, su propia industria, su propia capilla, su propia parroquia, su propio arzobispado, su propia empresa, su propio, etc. Entonces tenemos un sinnúmero de pequeños proyectos y no un proyecto común. En segundo lugar, una ética personal intachable. Y ahí estamos mal. O sea, cada vez aparecen más signos de corrupción en todos los ámbitos, cosa que hace 30 años atrás en Chile era bastante impensable y hoy día los vemos. Y en tercer lugar, un sentido comunitario. Y ese sentido comunitario empieza por no tirar el papel en la calle. Y eso nos falta mucho. Si uno mira, por ejemplo, los proyectos educativos, ¿ya? Lo primero que debemos de hacer es tratar que los alumnos desde el jardín infantil, cuando salgan de la clase, la dejen impecable. Hay que empezar por eso, porque alguien lo va a limpiar, siendo que se puede dejar limpio, y eso también en la casa, etc. Hay un sentido de permisividad respecto de lo comunitario que creo que nos ha hecho mucho daño. Y uno no ve que se piense la región en el largo plazo respecto de los grandes cambios que se están produciendo en el mundo y ir acorde a ello. Por ejemplo, la inteligencia artificial, un tema muy fuerte. Yo me alegro que ahora la Universidad Católica de la Santísima Concepción está organizando un doctorado respecto a eso. Hidrógeno verde, nuevas tecnologías, generar personas con un mayor nivel de emprendimiento, pero algo que es lo más grave y creo que es lo que menos estamos dispuestos, a pensar en un nuevo estilo de vida. Porque todos nos quejamos del tema ecológico, pero sin embargo nos damos cuenta que cada vez se cocina menos en la casa, se compran más cosas fuera, que tiene también otras ventajas porque da trabajo. Entonces aquí las políticas públicas solamente van a funcionar adecuadamente si cada uno se hace un análisis respecto a su propia vida en todos estos ámbitos. Usted también ha sido, no sé si crítico es la palabra, pero ha comentado en algunas columnas, en medios escritos especialmente, respecto de la situación actual de la política. No de los políticos en específico, pero sí de la política. ¿Cuál es su sensación de la política en este momento en nuestro país? Y va un poco vinculado a probablemente su respuesta anterior, donde al parecer se nos ha olvidado el bien común, esa comunidad, y pensar más o mejor en el bienestar de mi partido o de lo que yo pienso y no de lo que represento. ¿Cómo ve usted la política actual? Bueno, es un tema que me preocupa por una razón muy sencilla, porque Santo Tomás decía que de todas las artes, por lejos, la más importante era la política. ¿Por qué? Porque cada decisión política tiene que ver directamente con el bien común. Y el bien común es mucho más allá de la suma de los bienes individuales. El bien común es un ambiente que se va generando de tal manera que las personas puedan desarrollarse como personas. No es tarea del Estado decir lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Eso tiene que ver con la libertad personal, con los proyectos
familiares, sociales, etcétera, sino que tiene que generar las condiciones para que eso se produzca. Empezando por la seguridad. O sea, la primera obligación del Estado es generar a sus ciudadanos seguridad para que puedan desarrollar libremente, y eso implica poder movilizarse libremente, y vemos que hay muy dificultad al respecto. Y lo otro que yo creo que falta comprender mejor qué es lo que es realmente lo que las personas necesitan, y sobre todo los más pobres. Porque las personas con más ventajas en la vida, de la cual yo me incluyo, y creo que tú también perteneces a ese tipo de personas, tenemos muchos más recursos para defendernos en la vida. Muchos más recursos. Podemos poner rejas más grandes, podemos tener alarmas, etc. Pero siempre hay que pensar en el más pobre, el más indigente. Y ese queda totalmente supeditado a las políticas públicas. Ejemplo, hay un dato de lo cual se habla muy poco, pero resulta escandaloso, que en 4 meses este año murieron 10.000 personas en lista de espera en los hospitales. 10.000 personas. Eso es un número inmenso. 10.000 familias que sufrieron, que se sintieron desamparadas, etcétera, etcétera. Y evidentemente eso hace ver que en Chile los que tienen recursos van a una clínica y no van esperando. Y los que no tienen, le pasa lo mismo. Y eso respecto de la vivienda, vemos viviendas mal construidas, respecto de tantos temas. Entonces ahí yo pienso que falta una mirada más pensando en los que menos tienen. Lo mismo pasa con el transporte, que siempre cuando hay problemas en el transporte los que más sufren son los pobres, y así en todo. ¿Qué sensación también le dejó todo lo que pasó con el tema fundaciones? ¿Lo esperabas? No sé, ¿reaccionó a lo mejor un poco sorprendido por la situación? Sí, bueno, sentí un disgusto interior muy profundo porque hay una cantidad impresionante de fundaciones de larga data, por ejemplo, la Ciudad del Niño, sí, que atiende 1.600 niños que provienen de los tribunales de familia, y tantas otras fundaciones que hacen un trabajo impresionante. De hecho, Hans, si todas esas fundaciones dijeran nosotros no vamos a trabajar más, el Estado no sabría qué hacer con los niños en situaciones complejas de la vida, con los ancianos, con las personas con síndrome de Down, con las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que duele es que esas personas, para poder acceder a esos bienes, tienen que hacer una cantidad de trámites impresionante. Y eso se hace justamente para resguardar los bienes públicos, y está muy bien. Entonces, de repente, que aparezcan personas que nadie conoce, que tienen una cierta relevancia en el ámbito público, que lo han logrado a través de votos, etcétera, con una danza de millones, uno dice, aquí algo no está bien. Y yo creo que eso tiene que ver, alguien podría decir faltar un control, etcétera, pero yo creo que otro problema. Es una ética individual, que los recursos del Estado son recursos del trabajo de todos los chilenos que se pagan a través de los impuestos y son sagrados. Cuando no hay esa conciencia de que detrás de cada impuesto hay un trabajo, hay una persona que se levantó temprano, que fue a trabajar y que fue un esfuerzo y que tengo que cuidarlo porque es un patrimonio de toda la sociedad. Cuando no está esa conciencia, caemos justamente en este momento que estamos viviendo en Chile, que ya, según algunos intelectuales, ya no es del individualismo, sino que es del hiperindividualismo. Y todo lo miro según mi categoría de que me beneficia o no me beneficia. Y creo que tenemos que romper ese sistema y entrar en esta dinámica más comunitaria, pero yo creo que estamos bastante lejos. Otro de los temas también que usted habló en la homilía tiene que ver con los jóvenes, jóvenes desamparados, abandonados, que están, por ejemplo, también muchos dejando sus carreras universitarias incluso, con poco apoyo, con poca ayuda, algunos familiares, otros por parte de las universidades probablemente,
del Estado, por qué no decirlo, y que está a lo mejor también vinculado a otra situación que está ocurriendo lamentablemente en los jóvenes, la violencia. Usted Así también es, habló así es. respecto de aquello. Así es. ¿Cómo tratar aquello? Y se lo pregunto porque usted también está a cargo, ¿verdad?, de los colegios del arzobispado, donde también han ocurrido hechos en su todas momento partes. puntuales y Todas en todas partes. partes, colegios particulares, colegios Todas partes. públicos, subvencionados. Entonces, ¿cómo tratar esta situación de la violencia y el abandono, desamparo de los jóvenes? Mira, uno de los grandes problemas que existe desde el punto de vista intelectual es que somos muy buenos para ver fenómenos, violencia, etc. Pero tenemos que pasar del fenómeno al fundamento. Un niño que es querido, que es amado, que es valorado, que se siente parte de una comunidad, está muy lejos de agredir y está muy lejos de agredirse. Es decir, cuando nuestra experiencia humana más profunda está desarraigada, cuando tú tienes la impresión de que no le importas a nadie. Yo recuerdo una vez en una reunión le dije a unos jóvenes, oye, tú tienes que devolver lo que el Estado, lo que la sociedad te ha dado. Y me dijo, pero perdóneme, a mí la sociedad no me ha dado nada. Significa que tenemos un problema muy profundo. Hay una fundación, la Fundación Pieté, que se dedica a acompañar a personas, niños escolares que se autoagreden. Y es una práctica muy común. Es decir, ¿qué pasará en lo más profundo de su ser que llegan a encontrar prácticamente alivio? En Chile, en la autoagresión, en Chile, la causa de muerte por suicidio juvenil es una de las más altas del mundo. Y tenemos jóvenes que pasan hambre. Yo estoy seguro de eso. Nosotros tenemos un hogar donde vienen jóvenes de Cañete, de Tirúa, de esa zona. El criterio es justamente la pobreza. De hecho, yo digo, entre medio, en broma y en serio, que esa residencia universitaria del arzobispado es la residencia más católica de Chile, porque no hay ningún católico, porque el requisito es justamente la pobreza, las ganas de estudiar, etc. Y nunca alguien me ha llamado para preguntarme en qué pueden ayudarnos. Y nosotros andamos mendigando papas de acá, ayuda por allá, etcétera, para tener a estos jóvenes extraordinarios. Ya llevamos 11 años con ese proyecto, mucha gente ya se ha titulado, está trabajando, etcétera. Con la propia Universidad Católica de la Santísima Concepción, que ha crecido mucho, tenemos... ¿Y los jóvenes que pasan por ahí después devuelven la mano? Por decirlo de alguna forma más coloquial. Yo pienso que estarían dispuestos, pero no les cobramos, porque eso sería prácticamente como pasarle la cuenta. ¿Y llegar solo? O sea, no. Hay un grupo de personas en esa zona que los va, conoce la casa, que los visita, y la motivación es justamente las ganas de estudiar y también la pobreza, porque aquí en Concepción encontrar un lugar donde vivir para los estudiantes es tremendamente difícil. Y muy caro además. Muy caro, entonces nosotros prestamos este servicio que es tremendamente valorado, hay calor de hogar, etcétera, etcétera. Pero el punto es que, por ejemplo, la misma Universidad Católica de la Santísima Concepción, nosotros tenemos el 80% de jóvenes primera generación de la universidad, son jóvenes que hacen un esfuerzo inmenso, la gran mayoría viene de colegios públicos, una cosa muy importante, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, y yo no siento que haya un vínculo, por ejemplo, del mundo empresarial, pero sólido, contundente, de apoyar a esos jóvenes que después van a trabajar en las propias empresas. Y tenemos médicos ya titulados que están en todos los CEFAM, tenemos personas que están trabajando en el mundo de los tribunales, etcétera. Entonces, yo siento que hay una indiferencia. Bueno, el Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia y yo eso lo he visto con mucha fuerza cuando la universidad esa y otras más, la Universidad de Concepción y todas, el Biobío, incluso las privadas también todas, son el gran motor de cambio social que tenemos en Chile. Debiésemos todos estar tremendamente comprometidos con ello
y sin embargo está este peso de la indiferencia que lo tenemos que romper en algún minuto. Bien, vamos a hacer un pequeño alto y muchos temas más todavía que conversar con Monseñor Fernando Chomalí. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos aquí en Frente Regional por Canal 9, Bio Bio Televisión. En Farmacia Mapuche Maquelahuen tenemos más de 100 nuevas ofertas para ti. Citrato de magnesio línea premium 90 cápsulas, oferta 2 frascos por 15.990 pesos, antes 17.980 pesos. Citrato de potasio puro línea premium 90 cápsulas, oferta 2 frascos por 15.990 pesos, antes 17.980 pesos. Visítanos en Barros Arana 265 entre Angol y Salas, Concepción, o en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquelahuen, un mundo de soluciones naturales. Cafetería Versluis Brisas del Sol te invita a vivir grandes momentos acompañado de una variada carta en nuestro gran salón de eventos. Disfruta de cómodos y elegantes espacios para tus celebraciones de empresas, cumpleaños y mucho más. Reserva ahora al teléfono 41 383 7341 o al correo eventos.brisa@versluis.cl. Recuerda que estamos ubicados en Autopista Concepción Talcahuano 6891. Cafeterías Versluis. Bien, estamos de regreso, seguimos acá en Frente Regional conversando con Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción. Un tema que me quedó pendiente del bloque anterior, también en su homilía, respecto del pueblo mapuche, manifestó que hay una deuda y que se va a pagar. ¿Confía en que se va a pagar? Todo esto en medio de diferentes ataques incendiarios que han habido, detenciones también supuestamente de resistencia mapuche lafkenche, aunque ellos han manifestado que no tienen nada que ver con su orgánica. Eso la justicia después seguramente lo va a determinar. ¿Cómo se puede llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Con quiénes? ¿Cómo se puede destrabar esta situación que es... A ver, ¿con quién llegamos a acuerdo? ¿Con quién conversamos? Bueno, en primer lugar tenemos que distinguir claramente lo que es esa gran cantidad de personas del pueblo mapuche que tienen unos valores extraordinarios, el valor del sentido de la familia, el respeto a los ancianos, creo que en eso nos dan mucho ejemplo, el valor de la familia, de la solidaridad, etc. Y evidentemente hoy día nadie desconoce, nadie, que hay una deuda histórica, eso lo tienen claro grandes empresarios, lo han dicho públicamente, el presidente de la CMPC, Felipe Gacitúa, lo dijo en varias entrevistas, y evidentemente ahí se necesita una gran creatividad, una gran generosidad y una gran visión de futuro de Chile. Pensando de aquí a 50, 100 años, en 200 años, que este es un tema que hay que abordarlo y sobre todo ver las experiencias internacionales donde poco a poco se han ido mejorando. Pero acá hay un tema que es bien relevante. Las personas y su identidad no es algo que se puede cambiar de un día para otro como quien se cambia una camisa. Es algo muy profundo, ahí están los valores que animan la vida, que animan la relación con los demás, etcétera. Y por lo tanto, un gran reconocimiento a la cultura mapuche me parece que sería un gesto extraordinario para comenzar, porque nosotros tenemos una visión y la queremos como imponer, y eso no se hace. Es decir, son historias que vienen de muchos años, mucho antes que llegaran los españoles a Chile, y que van generando un modo de comprender el mundo. Pienso que esa mirada ha fallado, creo que las soluciones que se pretenden dar son más bien pragmáticas,
Y creo que en algún minuto eso va a tener que pasar. Mi experiencia con el pueblo mapuche que yo he conocido, con el que he tenido contacto, creo que es mucho lo que tenemos que aprender de ellos. ¿Cómo se hace? Yo quisiera saberlo y ojalá que aparezcan personas con más inteligencia, con más lucidez para poder llegar a un acuerdo. Lo otro son otros temas que yo no tengo competencia, pero sí lo dejo claro aquí, que la violencia es inaceptable, no conduce a absolutamente nada y a las personas que han perdido sus casas, etcétera, nosotros también nos han quemado iglesias, eso no se acepta. Como gran canciller, cambiando un poco de tema, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ¿cómo ve la situación universitaria de acá, de la región del Biobío, de las casas de estudios, de los estudiantes también? Bueno, el año pasado hubo algunos inconvenientes con los trabajadores, funcionarios de la universidad que estuvieron en una paralización varias semanas. Usted también trató ahí de destrabar esta situación. Se decía que había problemas económicos también en la Casa de Estudios, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿En qué pie se encuentra la universidad en este momento? A ver, bueno, la Universidad Católica es una universidad joven que en 33 años ha hecho muchísimo. Sí. Es decir, tenemos más o menos 15.000 alumnos, desde técnico hasta doctorado, etcétera. Pero es una universidad que la gran mayoría de los recursos los recibe de las becas de los estudiantes. Por lo tanto, es una universidad pública, pero con financiamiento del Estado y está también muy abocada a la investigación a través de todos los proyectos que hay para poder generar investigación, porque a nosotros nos interesa ser una universidad compleja. Yo lo que le he dicho al rector que tenemos que pensar de aquí a 50, a 100 años más, 200 años más, y no podemos estar en el fondo mirando la cultura actual inmediata, y eso va a depender mucho de las políticas en materia. En ese sentido, yo me siento muy a gusto y es un honor que el presidente del G9 sea el rector Cristian Mellado, que tienen una participación importante en el sentido que son universidades públicas con vocación de servicio importante. Y eso forma parte, digamos, de la vida, que hayan desacuerdos, pero también hay que ser tremendamente responsable en el sentido que esta no es una universidad donde haya lucro ni nada que se le parezca, y creo que en algún momento pudo haber crecido de manera desmesurada respecto de ciertos intereses, y lamentablemente la hacía en esa situación inviable. Para mí el mensaje es muy claro en el sentido que el foco de todos quienes tenemos una participación en la universidad son los estudiantes, prestar un gran servicio a la sociedad, y lo otro, que es una ley básica que uno tiene que hacer en la universidad lo que se pueda con el dinero que hay, no con el que supuestamente va a llegar, porque lo otro es sencillamente una irresponsabilidad. Y para eso tenemos que mejorar los procesos, pero eso es un proceso que todas las instituciones tienen que estar haciendo siempre, sí, claro, estar revisando, etc. Pero yo creo que hay un problema, un tema mucho más de fondo. Creo que no hemos entendido los grandes cambios que se están produciendo en el mundo y de qué manera la universidad se va a hacer cargo de eso. Por ejemplo, la robótica, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, la nanotecnología, por ejemplo, la baja de natalidad que tenemos en Chile, por ejemplo, qué va a pasar con miles de ancianos que vamos a tener en 30 años más, que van a estar absolutamente solos y pobres, enfermos y abandonados, y qué va a pasar con todo el tema migratorio, que hoy día se reacciona frente a él, pero no está esta mirada amplia. Entonces, la universidad es un lugar de diálogo, de transmisión de la verdad, búsqueda de la verdad y de transmitir sobre todo los valores que a nosotros nos importan. Esta es una universidad católica
donde tiene una antropología que la ofrece libremente a las personas que adhieran a ella. Monseñor, lo llevo a otro tema. El Papa Francisco nombró nuevos cardenales, 21. Sí. 3 argentinos, 3 españoles, un venezolano, un colombiano, entre otros. Ningún chileno. ¿Por qué? No, lo que pasa es que... No, bueno, el Papa, él Porque tiene... hay solo uno, un cardenal acá en Chile que es español, Celestino Avos, que está en ejercicio, me refiero. Sí, bueno, en Chile hay 3 cardenales, Monseñor Errázuriz y Monseñor Sati, que ya tienen más de 80 años, por Claro. lo tanto no son electores, pero hay 3 cardenales, y Monseñor Aos. Bueno, el Papa tiene una mirada global del mundo. Imagínate que hay 5.000 obispos, 600.000, 500.000 sacerdotes, 700.000 hermanas, con una visión impresionante de lo que pasa en el mundo, y él ha visto que sus asesores más directos, digamos, son los que él eligió. Ahora yo encuentro que hay un perfil interesante, que muchos no son de diócesis que son cardenalables, por así decirlo. Sí. Por ejemplo, Lima siempre había un cardenal, esta vez el Papa no nombró al arzobispo de Lima cardenal, pero hay obispos que son de otras diócesis, en general jóvenes, por ejemplo en Lisboa, pasó en Argentina, en Como, porque tampoco nombró la sede cardenalicia de Milano, que es una típica sede cardenalicia, sino que nombró al obispo de la diócesis del lado, que es pequeña. Él tiene una visión global, él tiene una visión de lo que debiese ser un obispo, Pero pasa un algo cardenal. en Chile. Pero pasa algo en No, Chile. nada. No, en Chile no pasa nada. O sea, en Chile últimamente el Papa ha mirado Chile y ha nombrado varios obispos auxiliares. De hecho, en Concepción, primera vez en la historia que nombra dos sí. obispos auxiliares que son de aquí. Uno que estudió en el Colegio de la Asunción, estudió un par de años ingeniería en la Universidad del Biobío, un hombre de parroquia de Santa Cecilia, eso ha sido una fiesta. Y el otro, un sacerdote uruguayo que lleva años en Chile y que está en la zona de Arauco, son queridos, respetados, pero que pase algo en Chile no. ¿Qué va a pasar en el arzobispado de Santiago? Nada. Está Celestino Avos allí, Sí. que ya cumplió su periodo hace ya algunos años. Ya sé lo que me va a preguntar. No, si el Papa decide, si eso, siempre preguntan eso, el Papa decide, el perfil hoy día son personas jóvenes, de bajo perfil, pero yo sé la pregunta, me la han hecho muchas veces, pero la verdad que cada día tiene su propio afán. ¿Hay interés de parte suya de irse? A ver, ¿por qué se lo pregunto? Porque, por ejemplo, en Santiago uno revisa, no sé, redes sociales o a nivel comunicacional y es muy poco lo que se comunica. Usted es todo lo contrario. Le gusta mucho comunicar, y no solamente porque está acá, tiene un programa también acá en el canal, va a radios, da entrevistas, está en diferentes actividades sociales, redes sociales también muy preocupado de aquello, documentales, exposiciones, o sea, se comunica de otra forma también. A lo mejor eso es lo que falta en el arzobispado de Santiago, por ejemplo, que de hecho se está incluso analizando la opción de achicar la diócesis ahí para que se pueda llegar a tener más contacto con la gente. A ver, bueno, lo que pasa es que yo tengo una teoría que la he comentado en muchas partes, que hoy día en Concepción hay dos arquidiócesis. Está la arquidiócesis real, de la parroquia, la capilla, esa es una arquidiócesis real, los colegios, la universidad, etc. Y hay otra arquidiócesis que es virtual, y esa arquidiócesis existe, porque hay miles de personas. Por ejemplo, nosotros hemos dado conferencias online donde van 1.000 personas, 2.000 personas, y son personas que no están vinculadas a la iglesia, que les interesa el tema. Y bueno, yo tengo esa mirada, estoy abierto a los nuevos cambios, pero que yo ande buscando algo, no. Lo que sí debo reconocer que me gustaría poder disponer un poco más de tiempo para poder entrar más en el mundo evangelizador de los medios y también del arte. Pienso que el arte es una forma maravillosa de llegar a las personas. Yo me siento tremendamente orgulloso de lo que hicimos con el documental y tenía una gracia que es bueno contarlo, que las 4 personas que me ayudaron, las 4 personas que me ayudaron de la Universidad Católica Santísima Concepción de Cultura, las 5 para ser justo, ninguno había nacido
en el año 73. Y ellos entraron en esta dinámica de conocer a estas personas y quedaron impactados en lo más profundo de su ser. Yo creo que eso es algo que siento que vale la pena. A ver, lo llevo a otro tema, la ley de aborto. Usted en diferentes columnas ha hecho publicaciones este fin de semana, de hecho en el Mercurio, que está en contra de las 3 causales defendiendo el derecho a la vida, incluso en una situación de violación, cuando no es deseado, cuando es forzado. ¿Por qué? ¿Y no es mejor que ahí la mujer decida? Que es la pregunta que haría cualquier persona. Sí, sí. Bueno, mira, en primer lugar, quiero ser muy claro que estamos en presencia de un drama. Un drama, o sea, yo me pongo en el propio caso que le pasara eso a una sobrina, lo hubiese pasado a mi hermana. Es un drama por todas las luces, sin lugar a dudas. Lo único que yo postulo es lo siguiente, que ese drama se resuelve de una manera muy violenta, porque ese ser humano que está en el vientre es un ser humano, que fuimos tú y yo, cada uno de nosotros fuimos eso, indefenso, inocente, que no tiene ninguna culpa y se le castiga a él. Entonces, a una injusticia yo creo que se produce otra. Pero hay otra cosa también que es importante, que en los casos, y nosotros tenemos aquí un programa, el programa Belén, que a esa niña se le cuida, se le quiere, se le da apoyo de todo tipo, sacan adelante el embarazo y pueden entregar ese hijo en adopción, aunque normalmente suelen quedarse con ella los abuelos. O sea, lo que yo planteo que no hay una fórmula automática. Pasa esto, se termina con la vida de un inocente, comprendiendo que es un drama. Yo sé que esto no cae bien por la teoría de que la mujer decide. Una niña en esa situación difícilmente puede decidir, muy difícilmente. Lo mismo pasa con los ancianos, que dicen, no, que él decía que quiere la eutanasia. Pero una persona que está con dolores, con sufrimiento, ¿qué capacidad tiene de decidir? O sea, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una visión de que forma parte del cuerpo de la madre. Eso no es cierto. No forma parte del cuerpo de la madre como sería un corazón o un riñón. Es un ser independiente que requiere de la madre como tú requieres de la sociedad, como yo requiero de la sociedad. Entonces, pongámonos de acuerdo que es un drama, eso yo no lo niego bajo ningún punto de vista. Nosotros tenemos un programa donde nos hacemos cargo. Pero también hay que ser honesto, intelectualmente en esto, que los programas de aborto en el mundo occidental es sencillamente porque la mujer no quiere tener un hijo. Hemos llegado al extremo que en Francia, por ejemplo, prácticamente no nacen niños con síndrome de Down. Entonces, alguien está decidiendo qué vida merece ser vivida. Y eso me parece muy injusto. Cuando hay personas que hablan de eso, digo, oye, pero anda a ver nuestra lavandería, qué sé yo, jóvenes trabajando, felices, ganan plata, sus padres no los cambiarían ni por nadie del mundo. Entonces, humanicemos más estos temas que son muy complejos según verdades más objetivas, pero partir de la base de que yo decido, bueno, pero si existe el derecho a decidir respecto del propio cuerpo, bueno, tendría que legalizarse el suicidio, tendría que legalizarse las mutilaciones, etc. Entonces, yo siento que falta más diálogo, falta más reflexión a partir de estos presupuestos científicos, porque que estamos en presencia de un ser humano no es que lo diga yo, lo dicen los libros de embriología, que es lo que estudia cualquier persona del mundo, y también el sentido común. El sentido común. Entonces yo apelo a eso. Cuidar más, respetar más, dedicarle más tiempo. Lo otro es una cosa, en mi opinión, muy triste, muy dolorosa. Yo no la comparto y creo que muy violenta además. Me queda solamente un minuto. A ver, lavandería 21, hogares... le gustan también las motos, tengo entendido por ahí. Estuve bendiciendo a los motoqueros. Exactamente. 200 motos llegaron, maravilloso el ruido. Documental, exposiciones, en fin. ¿Qué le falta por hacer? Me queda un minuto. ¿Se lo puede resumir? Bueno, me falta ser un buen arzobispo nomás, pues yo espero que ahora pueda aprender, porque uno siempre piensa que lo puede hacer mejor, que lo puede hacer distinto.
pero quizás quisiera llegar más a los alejados. Yo creo que hay mucho alejado, mucho entibiado que tiene todavía una semilla cristiana que está ahí y quiero buscarle por todos lados cómo llegar a él. Señor Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción, gracias por haber estado acá en Frente Regional, es muy amable. Muchas gracias por la invitación, Hans. A usted también, por supuesto, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Frente Regional, siempre en Canal 9, Vivo y Televisión. Que estén bien. Chao, chao. Canal 9, Bio Bio Televisión, presentó Frente Regional.